El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Realmente hermoso también la palabra allá en Durazno, y les mandan saludos y por supuesto una invitación especial, porque hay ciertos eventos que se están organizando donde cada uno de nosotros podemos y tenemos la posibilidad de participar. Pero queremos decirle que hay mucha gratitud en nuestros corazones y por supuesto en el corazón de Dios también por todo lo que ustedes han estado haciendo últimamente, y agradecemos con la pastora de todo corazón el pueblo que el Señor nos ha entregado. Es el pueblo de Él, pero realmente queremos que ustedes sepan que si no hubiera sido por ustedes, no hubiera sido posible todas las cosas que resultaron en la anterior campaña. Y esta palabra yo la traje justamente porque quería agradecerle a nuestros queridos hermanos allá en Durazno, porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, porque el día que ellos lo hicieron, nosotros estuvimos de viaje, anduvimos por Salto, por otros distintos lugares, y no pudimos estar, así que le agradecimos de todo corazón. Pero cada uno de ustedes, queridos, en este último tiempo, están haciendo realmente sacrificios. Digan conmigo, sacrificios. Están haciendo sacrificios, pero sacrificios que vale la pena. Digan conmigo, hubo sacrificio, pero valió la pena. Yo no sé si lo dicen porque cantan con el coso ese en la boca ahí, no sé si, pero y yo como no escucho poco, ahora no sé si lo dicen o no. Pero a pesar de que muchos de ustedes, cuando se hizo el evento, lo que fuera, pudieron haber elegido estar en cualquier otro lugar, sin embargo, optaron por estar en la casa del Señor, de alguna manera sacrificando algo para poder hacerlo. Entonces, sacaron sus ojos de ustedes mismos y se enfocaron en el prójimo. Miraron, por así decir, a sus deseos, los mataron, lo corrieron para un costado y se enfocaron en la voluntad del Padre. Y por eso que nosotros los felicitamos y estamos muy contentos con ustedes. ¿Por qué? Porque actuaron como papá. Así que mirarlo a tu compañero y decirle, sos como papá. Sos como papá. Y te voy a decir por qué. Juan 12, versículo 23 en adelante. ¿Por qué sos como papá? El Señor Jesucristo estaba hablando del trigo, o sea que Él mismo considerábase un grano de trigo. Y mira lo que dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida, su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Qué palabra más espectacular y qué remas preciosas se pueden sacar de estas escrituras. Jesús estaba llegando a su hora, la hora de su pasión, la hora de su crucifixión, la hora de su muerte, y iba a ser glorificado, iba a ser glorificado. Entonces la palabra acá comienza a hablar el Señor Jesucristo de sí mismo como si fuera un grano de trigo que sí o sí tenía que caer a tierra y que tenía que morir para que pueda llevar fruto. Es lo que dice acá. Es decir, había un propósito, había un designio, había una voluntad. Pero ¿qué requería? Digan conmigo, sacrificio. Requería sacrificio. Amados, la tendencia de todo ser humano es no querer morir. ¿Eh o no? Es decir, hay personas, como estuvimos viendo en Vida, Salud y Fe, hay personas que no es que quieran quitarse la vida, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Y no ven otro camino porque no conocen la vida, no conocen a Cristo, y entonces por supuesto que buscan la manera de zafar del sufrimiento.
Pero queridos, por eso es que nosotros no debemos escatimar de ser como papá y traer la palabra del Señor a todas las personas, porque hoy por hoy vos ves personas que andan lo más campante por ahí y mañana quizás ya no están entre nosotros, porque el sufrimiento es tan grande y lo llevan adentro que pueden llegar a tomar una decisión equivocada por no conocer la vida. Por eso, queridos, le decimos, nosotros tenemos la vida, tenemos a Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, vida, ve a buscar a los muertos, porque acuérdense que los que están sin Cristo están sin vida, espiritualmente hablando, y los muertos no pueden venir donde la vida, pero la vida puede ir donde están los muertos, resucitar y traerlos. Queridos, es muy importante que cumplamos los mandamientos del Señor, porque si decimos que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos, le hacemos a Él mentiroso. Qué importante que es que podamos cumplir con la comisión, ser como papá que dejó todo. Él podía haber dicho, bueno, que se embromen, ¿para qué metieron la pata? Me quedo acá tranquilo en la comodidad del trono y que se las arreglen. Pero no, Él dejó el trono y vino, se minimizó, atravesó el universo, todo, y llegó a ser nada prácticamente, llegó a ser un embrión, nació y fue como uno de nosotros, se hizo semejante a nosotros y en esa semejanza murió por tus pecados. ¿Cómo podemos nosotros guardar eso tan poderoso? No solo el hecho de que haya muerto por ti, sino el hecho de que haya resucitado para que nosotros también resucitemos con Él. Entonces, queridos, es muy importante. Ninguno quiere morir, todo ser humano quiere vivir. Y Jesús era enteramente humano, tampoco quería morir. Entonces nosotros decimos, wow, pero Jesús, ¿cómo puede ser que no? Él no quería morir. Si bien es cierto, era Dios, pero también era enteramente humano y Él no quería morir. Él podía haber tomado la decisión de no hacerlo, pero quedaría solo, sin fruto. Y Él no vino para quedarse solo y sin fruto. Nosotros no estamos acostumbrados, querido, a ver a este Jesús que tuviera esa amargura, ese problema, esa alma turbada, que estuviera angustiado, dice acá, terriblemente, con tristeza hasta la muerte, que estuviera dividido en sí mismo. No estamos acostumbrados a verlo así. Sin embargo, nuestro querido Señor reconoce su situación. Reconoce su situación que lo estaba incomodando. Escuchen, queridos, si el Señor Jesús reconoció su situación de angustia, de tristeza, de dolor y se lo confesó a sus discípulos, ¿por qué razón hay gente que a veces está pasando por problemas, situaciones, vicisitudes y no piden oración? No abre el corazón, no, el Señor dijo, yo ejemplo os he dado para que como yo hice. ¿Y qué hizo el Señor en los momentos de angustia? Pidió ayuda. Ahora lo vamos a leer. Pidió ayuda, habló con sus discípulos. Él estaba turbado, pero reconoció. Y fue una de las cosas que estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? Uno de los puntos fundamentales era reconocer que nuestros problemas son muy grandes como para que nosotros lo podamos solucionar por nuestras propias fuerzas. Entonces, reconocer que el Señor lo puede hacer. El Señor Jesús, siendo hombre, reconoció su situación, que lo estaba incomodando. Y claro, y qué ganas de borrarse, querido. Qué ganas de taparse de bicho, decían en Salto, ¿no? Achatar el gorro. Qué ganas de rajar, de dejar el polvo. Por eso es que el Señor te conoce y sabe muy bien cuánto te cuesta morir. Él sabe. Fue humano y está en un cuerpo humano. ¿Cómo? Así como le habéis visto partir, así vendrá. Entonces, escuchen, queridos, a la hora de entregar tu vida, que ya sabemos que tu vida es el tiempo que Dios te ha dado, a la hora de entregar tus pensamientos, de entregar tus situaciones, tus reacciones, tus inclinaciones, tus pecados, tus vicios en las manos de Dios, nosotros entramos normalmente como seres humanos que somos en un tire y afloje, como diciendo, Señor, empezamos a pelear como diciendo, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Para ver si el Señor toma alguna que otra. ¿Por qué? Porque no queremos dejar lo que sabemos que nos está dañando. Pero el Señor nos dejó ejemplo. Nosotros, al igual que Jesús, quiera Dios que podamos decir, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Que nosotros podamos decir, si para esto he venido, Padre,
glorifica tu nombre. Digan conmigo, si para esto he venido, Padre, glorifica tu nombre. Lo que quiero decirte, querido, es que tú viniste con un propósito. Cuando descubres ese propósito, algunas situaciones se pueden tornar adversas para que tú no cumplas el propósito que. ¿Por qué? El enemigo va a apuntar a tu humanidad. Pero cuando pase esto y tú conoces el propósito, tú puedes decir, si para esto he venido, si tengo que pasar esto, no importa la copa si está demasiado amarga. Padre, glorifícate. Glorifícate en mí. Glorifica tu nombre. Él puede compadecerse de tus debilidades. Lo ha vivido, lo ha experimentado, Él te comprende. ¿Por qué? Y porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué buen sumo sacerdote que tenemos, queridos. Y ustedes pueden decir, sí, chocolate, eso ya lo sé, pero vamos a ver si lo ponemos en práctica, porque es muy importante de entender que Él se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como ser humano fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vos podés decir, claro, si Él era Dios, que si fue tentado la llevó de taquito. No. Él venció siendo humano. Por eso que dice que, bueno, si Él dice que Él venció siendo humano, nos dice a nosotros ahora, yo he vencido, por lo tanto ustedes ahora son más que vencedores. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Somos más que vencedores porque Él venció, fue tentado en todo, pero no hubo pecado en Él. Nosotros tenemos, sí, luchamos, sí, nos reconoce, sí, sabe que somos débiles, sí, pero somos más que vencedores en Él. Queridos, el reconocimiento de nuestras debilidades, eso marca pautas de nuestra humildad. No hay ningún orgulloso que reconozca sus debilidades. ¿Por qué será que muchas veces nosotros entramos en ese camino de no reconocer nuestras debilidades y queremos taparlas? Eso es orgullo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera aceptado su debilidad? ¿Qué hubiera pasado si Él pudo haber dicho, bueno, esto lo supero solo, yo soy, de todas maneras soy el Hijo de Dios, yo la llevo de taquito, yo sé que esto viene brava la pelota, pero yo sé que puedo apechugar este asunto, lo puedo controlar porque soy lo suficientemente fuerte, tengo cancha, tengo vida? Si hubiera elegido si hubiera tomado esa decisión, seguramente, de acuerdo a la palabra, hubiera sido rechazado y resistido por Dios, porque no hubiera sido humilde, porque la humildad se ve cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. La Escritura dice, y es muy clara, que nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte en nuestras debilidades. ¿Qué pasa? Ahí es donde el Señor justamente trabaja, en tu debilidad. Cuando tú reconoces que tus situaciones te superan, entonces tú estás demostrando humildad y dependencia de Dios cuando haces eso. Ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, como lo hizo con Jesús. Mira, Mateo 26:38, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús, el Creador, diciendo estas cosas. Quedaos aquí y velad conmigo. Una vez más te digo, el Señor pidió ayuda, pidió oración a sus discípulos. Estoy muy triste, queridos, estoy angustiado, estoy hasta la muerte. Sabía que mucha presión, mucha opresión, está bravo, viene la situación. Yo soy humano, queridos, así que por favor ayúdenme, oren conmigo, velad conmigo. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Creador, pidió ayuda, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué no abrir el corazón cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos con una angustia hasta la muerte, como dijo Jesús? Pero Él no dijo así, bueno, lo superó solo, y no, sino en unidad, lo compartió en unidad con sus discípulos. Y por eso halló gracia delante del Padre. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho eso, hubiera sido resistido por el Padre, porque la palabra dice que Dios resiste
a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Entonces, queridos, ¿cómo es posible que el creador del universo estuviera acongojado, dolido, amargado, triste hasta la muerte? Estaba demostrando su humanidad. Él te conoce. Conoce tu situación, conoce tus problemas, conoce cada una de las lágrimas que has vertido durante todo este tiempo. Él sabe todo. Él demostró su total humanidad. Pero sin embargo, a pesar de su debilidad, Él sabía que debía doblegar su voluntad a la voluntad del Padre. Lo tenía bien clarito. El hecho de reconocer nuestras debilidades no tiene por qué apartarnos de la voluntad de Dios. Míralo a tu compañero y decirle: reconoce tus debilidades. Escucha, todos tenemos debilidades. Yo no voy a preguntar si alguien aquí no tiene debilidades, porque yo ya sé que uno va a levantar la mano, ya la levantó. Pero siempre lo hacen broma porque sabemos que es así. Escuchen, todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas, todos tenemos adversidades, todos tenemos problemas, tenemos conflictos internos en distintas áreas de nuestras vidas. Hay asuntos sin resolver que están metiditos, vivitos en lo profundo de nuestro ser. Pero es justamente allí donde Jesús perfecciona su poder. Ok, entonces, si esas debilidades son las que te quieren matar, deberías matarlas tú a ellas. Así que miralo a tu compañero ahí y decirle: tenés que matarlas. Sí, pero así no, decirle: tenés que matarlas. Ahí está. Eso es, y le pisar la cabeza. Queridos, ya lo dijimos varias veces, pero tengo que morir a mi yo. Tengo que aprender a morir a mi manera de pensar, a mi egoísmo. Tengo que morir a mis estructuras, a mis fortalezas, a mis conceptos religiosos, a mis paradigmas. Tengo que morir si quiero llevar fruto. ¿Se entendió eso? ¿Cuántos quieren llevar frutos? 1, 2. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Quiero ver una iglesia que lleve fruto. Va a decir: no, pero si para llevar fruto tengo que morir. Claro que tenés que morir. Jesús dijo: yo lo hice así. Yo me comparo con un grano de trigo. Si yo no caigo a tierra y muero, no voy a llevar fruto. Me voy a quedar solo. ¿Cuántos de ustedes quieren quedarse solos sin fruto? Yo creo que ninguno. Yo quiero llevarle frutos a Él, porque el Señor, el fruto que yo iba a decir requechó, pero queda fea esa palabra, ¿no? Pero el fruto que cosechó, vamos a decir, es para el Padre. Entonces el fruto que nosotros queremos cosechar es para el Padre. Yo no quiero llegar a su presencia solo, pero para eso tengo que morir. La Escritura dice muy clara. Jesús dice: si alguno quiere, cuestión de querer, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que simboliza muerte permanente, diaria del yo, del ego, de mi manera de pensar, y luego sígame. Muy bien, queridos. Ya dijimos que tenemos que matar eso, y que el Señor dijo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere lleva mucho, digan, mucho fruto. Jesús estaba atravesando un desierto natural, un desierto que se le había planteado en la vida, un desierto que estaba dado por las circunstancias. Son adversidades que no fueron provocadas por Él, o por la negligencia de Él, o por la ignorancia de Él, ni siquiera por el diablo, ni siquiera por Dios. Circunstancias de la vida, circunstancias naturales. Él estaba atravesando ese tipo de desierto. Escuchen, hay 3 tipos de desierto, y ustedes saben. El primero es natural, digan natural. El primer desierto es natural, que está dado, como te dije, por las circunstancias de la vida, situaciones que tenemos que enfrentar, son adversidades que tenemos que sortear, propias de nuestra experiencia, son las cosas que por el simple hecho de vivir las tenemos que pasar. Dice: tiempo y ocasión acontecen a todos. De la versión TLA dice: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas.
tiempo y ocasión acontecen a todos. Desiertos naturales que por el hecho de vivir. Pero ¿para qué Dios permite todo eso? Pues para forjar carácter, para aumentar fe, para tener una mejor relación con Él, para afirmarnos en los caminos del Señor. Por eso Él permite este tipo de desierto. ¿Por qué? Porque Él nunca pierde el control. Digan, Dios nunca pierde el control. Dios nunca pierde el control. ¿Te convenciste a vos mismo que Dios nunca pierde el control? Así que el primer desierto es natural, pero el segundo desierto es personal. ¿Está? El segundo desierto lo provocamos nosotros mismos. El segundo desierto nosotros somos los que decidimos ir. Nos encaminamos hacia allá. Al igual que Elías. A Elías nadie lo mandó meterse en la cueva. A Elías nadie lo mandó irse para el desierto. Pero ante la amenaza de Jezabel, después, vos me mataste 850 de mis profetas. Yo te voy a dar mañana, ¿sabes qué? Mirá, me juro que tu cabeza está ahí sobre mi mesa. Y se desplomó Elías. Y ahí se fue. A un desierto sin que nadie lo mandara, se fue solo. Escucha esto, hay momentos en que los desiertos naturales que cualquiera de nosotros podemos pasar, si no lo sabemos canalizar, se puede transformar en un desierto personal. Es decir, la situación es tan grave, la relación se empeoró tanto, el problema fue demasiado grave, la traición fue muy grave. Es decir, muchas cosas que son naturales de la vida. Vamos a decir, pero eso no es natural. Pero son cosas que se pasan. Escuchen, puede transformarse, si no la sabes canalizar, en un desierto personal. ¿Qué haces tú? Te aíslas, te vas. Ya no querés ni orar, no querés ni venir a la iglesia. Permitiste que un desierto natural se convirtiera en un desierto personal, porque hubo incomprensión, porque hubo injusticia, porque no entendiste las circunstancias, te confundiste, entonces decidís apartarte. Decidís tomarte un tiempito. ¿Nunca sintieron esa palabra? Yo quiero tomarme un tiempito. ¿Para qué te quieres tomar un tiempito? ¿Para abrir puertas para que el enemigo te haga pelota en el desierto personal? La mejor manera de solucionar el inconveniente que tengas es yendo a los pies del Señor. No te queda otra. De la misma manera que el Señor Jesús lo hizo. Muy bien, queridos. Entonces, el tercer desierto es el desierto divino. Digan, divino. El desierto divino es aquel que el Espíritu Santo te lleva. ¿Para qué te lleva un desierto el Espíritu Santo? Bueno, para un trato especial. Lucas 4:1, conocido pasaje. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el Señor puede haber dicho, pará, y 40 días lleno del Espíritu y tengo que ir al desierto. Sí, cuando el Espíritu nos lleva a este tipo de desierto, siempre es para fortalecernos en una mayor unción. Siempre es para darnos más poder del Espíritu, para darnos más fe y para darnos una nueva y fortalecida relación con el Creador. Para eso nos lleva el Señor y nos permite estar en ese desierto divino. Pero tenemos que saber discernir cuál es uno y cuál es otro. Si nosotros no sabemos discernir, entonces lo que vamos a hacer es rezongar de la situación. Míralo a tu compañero y decirle, no rezongues de tu situación. No rezongues de tu situación. Queridos, déjennos decirle, con la pastora le queremos decir que estamos una vez más realmente contentos porque ustedes están dando pasos de fe. Hay muchos cambios, hay muchas cosas que el Señor nos viene marcando y estos pasos de fe que ustedes están dando, esto que va a venir de aquí a poco, les va a ayudar. Hay cosas que ustedes van a decir, ¿y este qué es un desierto natural? ¿Esto es un desierto personal? ¿Esto es un desierto divino? Porque van a venir cosas y noticias y novedades porque el Señor está acomodando las piezas en su juego de ajedrez. Pero ya le tenemos jaque mate al diablo. Gloria al Señor. Escuchen, espero que fortalezcan la fe, que fortalezcan la relación, que puedan mirar los ojos como lo ve el Espíritu Santo y no mirarlo con los ojos físicos, porque no andamos por vista, sino
por fe. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Así que, querido, no rezongues de tu situación. Pero gracias a Dios que ustedes están dando esos pasos de fe, porque al menos están pretendiendo matar a la naturaleza humana, a la naturaleza diabólica de querer permanecer solos, de ser sañeros solitarios, de creerse autosuficiente y todopoderoso, y optaron por hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios muchas veces implica persecución. Hacer la voluntad de Dios y esforzarse por implica quizás guerra familiar. Porque Jesús dijo: no penséis que yo he venido a traer paz sobre la tierra. Guerra vine a traer sobre la tierra. ¿Cómo? ¿El príncipe de paz trajo la guerra? No, se ocasiona una guerra por dificultades o por diferencias espirituales, pero el Señor ya te dio la victoria. Por lo tanto, lo que era guerra en otro tiempo, como lo dejas en las manos del príncipe de paz, la paz va a reinar en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. ¿Cuánto lo creen? Así que no suelten palabras de maldición sobre las personas que viven en la familia o en los otros. ¿Qué? No. Suelten perdón, como Gustavito, ¿verdad? Suelten perdón y vivan libres, como se dijo acá. Qué lindo, ¿no? Eso es hermoso. Queridos, de eso se trata. El Espíritu Santo los felicita. Qué lindo, ¿no? Que Dios mismo nos pueda felicitar. ¿Por qué? Porque están apuntando a la unidad. ¿No saben lo lindo que fue mirarlos a todos ustedes trabajando, cada cual haciendo sus cositas? Y acá haciendo una moñita por acá y el otro allá, hasta los gurises que andaban correteando para aquí y para allá, y después uno que se tiró así haciendo la plancha arriba. No. Pero qué lindo es poder trabajar juntos y en armonía. Y Dios mira eso y se complace. Y digo: gracias, hijitos, eso es lo que yo quiero. Eso a nivel congregacional, pero si esto lo llevamos afuera y lo llevamos a nivel de iglesia de Uruguay, ¿qué diablo ni diablo? ¿Qué desunidad? ¿Qué desacuerdos? Si estamos cada cual pensando en el bien del otro. La unidad es fundamental. Digan unidad. Mi versículo favorito ya saben cuál es. 17:22 de Juan. A mí me encanta ese versículo. Que el Señor ahí dice: la gloria que me diste, se las he dado a ellos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros somos uno, de la misma manera queremos que ellos lo sean, entre ellos y con nosotros. Y de esa manera, dice la palabra del Señor, la unidad provoca milagros. ¿Para qué vino la gloria entonces? Para que seamos uno. La gloria que me has dado, se la he dado a ellos. Y esto ya lo saben, pero es lindo recalcar: la gloria no es derramada para milagros, sino para la unidad. ¿Y cómo decimos? A ver si se acuerdan. Que la unidad produce milagros, pero los milagros no engendran unidad. Hay muchos milagros por allí afuera, queridos, pero no hay unidad. Pero el mismo hecho de trabajar unidos ya es un milagro. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Y cuál es el milagro más grande de poder estar unidos? Y el milagro más grande de poder estar unidos es que Dios puede ejecutar su voluntad en medio de nosotros. Que Dios sí se puede entronar en medio de nosotros. Porque Dios no se puede entronar. Ojo, algo que fuimos llamados a ser trono de Jehová. No se puede entronar donde no hay unidad. Porque Él es el rey de la unidad. El que divide, ya saben quién es. ¿Quién es el que divide? Sí, ese. No tengan miedo de nombrarlo. Decir, no le damos gloria. No, pero Él es así. Divide y reinarás. La misma palabra diablo significa el que divide. Pero Dios es el Dios de la unidad. Y cuando obramos en unidad, pensamos en el bienestar del otro, queremos que los demás prosperen, inclusive más que yo. ¡Wow! Dios dice: me gusta. Sos como mi hijo Salomón. No me pediste guita, no me pediste que desparrame los enemigos, no me pediste sabiduría ¿para qué? Para manejar un pueblo grande. Pero como me pediste todo eso, te voy a dar todas las riquezas. No solo la sabiduría. Aprendamos a pedir por el prójimo, a pedir por el Uruguay, a pedir por nuestros amigos y hermanos que tenemos acá presentes. El Espíritu Santo queda contento. ¿Por qué? Porque trabajamos en unidad y Dios puede ejecutar su voluntad sin impedimentos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Queridos, hemos ido a distintos barrios,
Hemos traído palabras de aliento a muchas personas, muchos niños y mayores, y hemos estado trabajando con ellos, les hemos ayudado con esos útiles para incentivarlos a que comiencen a estudiar con alegría, ¿no? Y traerle una palabra de esperanza. Y eso no lo podíamos haber hecho nosotros si no estuviéramos unidos. Pero gracias al Señor lo hicimos. En la Biblia hay muchos ejemplos del poder que se desata en la unidad. Muchísimos, muchísimos ejemplos. Cuando estamos unidos en el aposento, por así decirlo, el Espíritu Santo llena a todos los que están en casa. Escuchen, cuando estamos unidos, esto es muy importante, cuando estamos unidos, cuando hay un sentir, un mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo se derrama y llena a todos los que están en la casa. Amén. Alguien que diga amén a esa palabra. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Asesorate de que tengas un espíritu de unidad. Que no sos egoísta en el hecho de pensar en sí, para mí y todo, sino que estoy pensando siempre en los demás. Cuando estamos unidos, los cepos revientan, las cadenas se destartalan todas, las cárceles se abren. Todo eso pasó cuando se estaba unido. El infierno tiembla cuando estamos unidos, queridos. Cuando estamos unidos, el Señor añade cada día a los que han de ser salvos. Cuando estamos unidos hay reconciliación. Una de las cosas hermosas que hemos visto en este último tiempo en base a hacer la voluntad de Dios fue ver personas reconciliadas con el Señor. Y acá hay muchos testigos de eso, que estuvieron orando inclusive por personas que se habían alejado, que estaban medios resignados o a veces entrompados, hasta con Dios mismo. Porque el ser humano es así, a veces no sabe a quién echarle la culpa y bueno, como no entendió el desierto, le echa la culpa a Dios. Algunos le echaban la culpa a los pastores y eso que normalmente siempre es así, pero está. Escuchen, pero la reconciliación, cuando estamos unidos el Señor envía gente. Cuando estamos unidos se llena la casa. Cuando estamos unidos la bendición viene. Porque miren cuán hermoso y cuán delicioso es ver habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí Él envía bendición y vida eterna. La unción desciende de la cabeza hasta el borde de las vestiduras. Es decir, todo eso, ¿por qué? Porque hay un espíritu de unidad. Digan conmigo, vale la pena. Y cuando vienen las reconciliaciones, vienen las personas nuevas, es como un nuevo aire, ¿no? Un aire espiritual que te inyecta fe, te da ganas de seguir el camino de fe. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a enviar gente y eso nosotros lo estamos viendo. Así que a la voluntad de Dios, querido, hay que buscarla. Digan conmigo, la voluntad de Dios hay que buscarla. La voluntad de Dios se hace. Hágase tu voluntad. Se hace. Nosotros pudimos ver cómo las personas se pudieron reconciliar y cómo hubieron cosas hermosas en ese interín en los distintos lugares donde fuimos. Y también de los que nos han contado, que en La Teja, que en La Unión, que en todos los lugares, en Nueva España, en Nueva Ipusa, en todos los lugares donde se hicieron las actividades, cosas hermosas pasaron. Dios expone sus enseñanzas para luego hacernos pasar una experiencia hermosa. Porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es experimentar la enseñanza. Todo lo que nos enseña el Señor es aplicable a nuestra vida. Todo lo que nos enseña el Señor. Lo que estás escuchando ahora, si no estás pensando en el partido, en lo que es, todo esto te está edificando. Todo esto es para que lo apliques en tu vida. Y nunca olvides, querido, que la voluntad de Dios debe prevalecer sobre la tuya, aunque parezca difícil. Se nos hace difícil para nosotros muchas veces dejar que la voluntad de Dios esté por encima de la nuestra. Qué difícil que es morir. Jesús nos entiende, no nos condena, sencillamente nos dice, hagan como yo. Hagan como yo. Sentí la tentación, entre comillas, no cometió pecado, de decir, Señor, papito, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Está muy difícil esta situación, estoy angustiado al extremo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué difícil es para nosotros cuando estamos en momentos apremiantes o cuando tenemos que tomar una decisión entre lo que me gusta hacer y disfrutar a estar con el Señor y en su casa y en
intimidad con Él. Qué difícil se nos hace morir algunas cosas para tomar lo real y verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que hacer sacrificio. Sacrificio es dejar de hacer algo, a veces que te gusta, a veces por hacer lo correcto. No siempre tenemos que hacer lo que nos gusta. Es lindo cuando tenemos la posibilidad y no descuidamos lo otro. Pero dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Hablando de las cosas que busca la gente, que el calzado, la vestir, es decir, todas las cosas físicas, te va a venir por añadidura. Ningún amén. Bueno, está, pero es así. Es lo que dice la palabra. Entonces, querido, Dios te conoce. Dejar que el Señor haga su voluntad es esperar su tiempo. Y dejar que el Señor haga su voluntad es permitir que todo lo haga a su manera, no a la tuya. Te lo repito, dejar que Dios haga su voluntad en ti implica que lo haga Él en su tiempo y que lo haga a su manera, no a la mía. Porque Él me conoce, te conoce. Él sabe quién eres, sabe de dónde vienes, sabes a dónde vas, sabe por lo que has pasado y sabe lo que te va a pasar. Él tiene un plan para tu vida individualmente. Le estoy hablando de parte del Espíritu Santo a cada uno de ustedes sin importar la edad. Dios tiene un plan para tu vida. Tal vez no es el plan que tú quieres, pero es lo mejor, es lo que te conviene. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Bueno, estoy pasando por un momento difícil que no puedo ver, no importa, tienes fe, tú no andas por vista, tienes fe, tú sabes que el Señor te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, que Él tiene más fe en ti de lo que tú tienes fe en Él, que Él tiene más fe en ti que la fe que tú tienes en ti mismo. Él te creó, sabe hasta dónde puedes llevar, tiene un plan. Y dice la palabra que continuamente está pensando en bendecirte y hacerte bien. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Así que busca su reino y permití que Él haga su voluntad en tu vida. Ojo, todos tenemos voluntad y bueno, y nos guiamos por ella. O sea, lo que sos, lo que haces, a dónde te dirigís, qué es lo que... O sea, todo eso depende de tu voluntad. Te vestís, comés y actúas utilizando tu capacidad de decisión. Todo eso está bien. Dios te diseñó así. Hay que hacerlo. Pero lo que desea el Señor es que tú le escojas a Él. ¿Se entiende eso? Lo que desea el Señor es que tú libremente decidas escogerlo a Él. Él no te va a agarrar del cogote y no te va a premiar y no te va a decir tenés que dejar que yo haga mi voluntad en ti. No, te hizo un ser con voluntad para que tú por decisión propia y de una manera libre puedas optar por decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y nos cuesta, para eso tengo que morir. ¿Cómo nos cuesta, no? ¿Cuántos quieren escoger al Señor por voluntad libre? Él tiene una voluntad de bien. Dice la palabra de que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Todo lo que te está pasando, querido, Él puede estar permitiendo ciertas situaciones para mejorar inclusive la calidad de tu vida. Pero que estoy enfermo, por algo estás así y el Señor va a trabajar en ti para sanarte. Es que estamos pasando por un momento difícil. Yo sé que acá hay un caso que el Señor permitió ciertas cosas para poder llegar a un lugar, para descubrir lo que nunca hubiera descubierto si no fuera porque el Señor permitió cierta situación. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de ahí? Es saber discernir si era esto lo que el Señor me quería dar o era revelar todo esto. ¿Se entiende? Pero si dejamos que el Señor haga nuestra voluntad, sabemos que todo lo que me pasa va a ser para mi bien. Querido, si tú amas, ¿cuántos aman al Señor acá? Si tú amas al Señor, tú reconoces su sacrificio, si tú sabes cuál es el propósito de tu llamamiento, entonces todo lo que te pasa te va a servir para bien. Enfáticamente, suelto la palabra literal. Todo te va a servir para bien. Todo. Otra vez te digo porque alguien lo creyó. Todo te va a servir para bien. Y no pongas pero, porque hay muchas dudas por allí. Sí, pero no. El pero borra todo lo anterior. Todo te va a ayudar a bien y ya está. Pero tienes que asesorarte de amar a Dios. Tienes que asesorarte de saber cuál es el propósito para el cual fuiste llamado.
Escógelo libremente, queridos. Escógelo libremente, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que buscar esa voluntad para que Él nos la pueda dar. No viene de arriba en las bolsas. Sacrificio, digan sacrificio. Dios no te revelará su voluntad si no la buscas. Decile, Dios no te revelará su voluntad si no la buscas. Y para buscar algo tú tienes que saber qué es lo que estás buscando. Él te va a revelar sus planes, claro que sí. ¿Cuándo qué? Cuando reconozcas lo mejor y cuando dobles tus rodillas y cuando se lo pidas. Así de sencillo. En el reino de los cielos, querido, hay un plan para tu vida, para cada uno de nosotros, pero déjate guiar y descubre para que se cumpla. Sin planes no se sabe hacia dónde nos dirigimos. Si no hay un plan, si no hay un propósito, si no hay una meta, podemos ir para cualquier lado y pensamos que vamos por buen camino. Y la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parece derecho. No, porque a mí me enseñó mamá y me enseñó papá esto así, y yo voy por ese camino y voy por ese. Y a veces nos atamos a tradiciones y pensamos que vamos caminando derechito, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué no dejamos que el Señor nos guíe? ¿Por qué no le damos ese mecanismo o esa posibilidad de tener cierta duda acerca de mis enseñanzas? Acerca del, mejor dicho, lo que me enseñaron, que es aparte de la palabra del Señor. Si no seguimos haciendo el pescadito así, cortándole el no, pues eso ya saben el cuento y no se lo voy a hacer. Pero son tradiciones. No, pero lo que pasa es que esto no es tan malo. Y le buscamos la quinta pata al gato para ir, yo que sea, una festichola del diablo. ¿Por qué? Porque te agrada. Y le buscas la excusa para decir que está todo bien, a mí no me hace daño. Pero si el Señor te dice, ese no es el camino, querido, por acá. Yo prefiero la alabanza, la adoración. Sí, pero lo hago también. Pero ¿qué? ¿Puedo estar con un pie en un lado y un pie en otro? Dice, ¿hay comunión entre Belial y...? No hay comunión entre Belial y Cristo. O estamos aquí o estamos allá. Entonces, dejar que el Señor haga su voluntad en ti implica sacrificio. Algo tengo que dejar. Y si yo no sé si lo tengo que dejar, pregúntale al Señor si estás en el camino correcto. Porque después vienen a llorar al cuartito, ¿eh? Después a llorar al rincón. ¿Por qué? Porque falta muy poco tiempo. El Señor está apresurado. Y no estamos soltando esto como para intimidar y para que tengas miedo, porque a Dios no se le ama por medio del miedo, no se le obedece por medio del miedo, sino por amor. Pero el Señor, como buen padre, te va a dar lo que tú necesitas. Te va a indicar cuál es el camino. Así es mi papito, yo creo que es el mismo papito tuyo. Sería terrible, querido, que ignores la voluntad del Señor. Peor aún, que conozca cuál es la voluntad y no quieras esforzarte para alcanzarla. Eso sería terrible. Pero acá no pasa eso, gracias al Señor. Así que los planes de Dios para tu vida son importantes. ¿Por qué? Porque los planes que Dios tiene para tu vida personal no es solamente para ti. Implica toda tu familia, implica tu trabajo y todo lo que te rodea. No son individuales los planes del Señor. No te van a afectar a ti solamente. Escucha, Jesucristo puso en práctica el obedecer a Dios, puso en práctica al hacer la voluntad del Padre, y todos nosotros fuimos salvos. O sea, no fue solo algo para Él, la obediencia de Jesús no solo repercutió en su vida y en sus discípulos, sino que salpicó a todo el mundo. O sea, lo mismo pasa ahora, porque tu salvación influye en la vida de muchos. Tenemos testimonio aquí fresquitos de personas que se han convertido realmente al Señor y han aprendido a amar al Señor, y ha salpicado a todo el mundo, y toda la gente dice, ¿pero qué te ha pasado? Ahora estás alegre, ahora estás contento. Y claro, también hay guerra, porque yo no he venido a traer paz sino guerra. Pero la alegría te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el saber que estás haciendo la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Aunque eso te lleve al desierto, aunque vengan momentáneamente ciertos problemitas, ¿por qué? Porque la alegría, el gozo interno no te lo quita nadie.
La paz que sobrepasa todo entendimiento no te lo quita nadie. Yo nunca, hay como un termómetro, queridos. Me gusta esa palabra termómetro, ¿viste? Porque es la que te marca el nivel, ¿no? Entonces, hay como un termómetro para saber si vos realmente estás en el Espíritu. Y es cuando, a pesar de tus circunstancias, la paz interna se refleja con alegría en tu rostro. Lamentablemente, con el tapaboca no puedo ver a todos, porque no sabes si están contentos, si se ríen o no, a no ser que sea como Richard, que se les quedan los ojitos tirados como chinito así. Pero los demás a veces se ríen, están muertos de risa y vos no los ves, porque pero uno por las actitudes se da cuenta. Y qué lindo, no importa si estás cansado, no importa. Nosotros decíamos, hoy en Durazno justamente hablábamos de ese tema. Nosotros dormimos 4 horas y nos fuimos allá, manejando 2 horas y tanto, y con alegría y con gozo. Y yo decía, sí, se nota la responsabilidad y valoramos mucho eso. Uno no tiene que andar sacando cartel pero cuando uno ama a Dios, queridos, el termómetro principal, cuando uno está queriendo hacer la voluntad de Dios, es que hay alegría en el corazón. Y no importa lo que pase alrededor. Sí, bueno, uno anda con unos terribles problemas, sí, pero la paz interior a veces no se refleja, no andar a las risotadas y anda con tremendos problemas, pero vos sentís que el Señor tiene todo bajo control. Y no te calentás por nada, no te embroncás. Hay gente que son fosforitos porque quieren solucionar las cosas ahora, aquí y ahora. Pero el Señor Jesucristo salpicó a todo el mundo con su decisión de hacer la voluntad de Dios. Lo mismo pasa y pasará contigo. Vas a salpicar a todo el mundo con esa alegría, porque el sacrificio trae recompensa. Vamos al último versículo, Hebreos 10, versículos 7 al 12. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mira lo que dice la palabra, vengo para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El sacrificio de nuestro Señor en la cruz tuvo recompensas. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Sus enemigos han sido puestos bajo el estrado de sus pies. Él tiene poderío sobre ellos. Salió victorioso y resucitó. Lo mismo que tú. Lo mismo que tú. Ejemplos he dado. Es decir, el Señor dijo que tenemos que pasar por los pasos que Él anduvo. Si alguno dice que está con Él, bueno, tiene que andar en esta tierra como Él anduvo. Y todo lo que hizo, todo lo que dijo, nosotros lo repetimos, no por copiones, sino porque Él ya está en nosotros y lo vamos a hacer, por así decirlo, automáticamente, porque Él va a actuar a través de nosotros. Es por eso que la gente le gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Él había sanado a la mayoría de ellos. Y Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a esos que nos están partiendo al medio y que están diciendo y vociferando y diciendo cosas que no son ciertas? Lo feo sería que digan cosas que son ciertas. Pero ¿cuántos de nosotros abrimos los brazos como Jesús, como para querer abrazarlos pidiendo perdón de todo corazón, porque no saben lo que hacen? Cuando eso pasa, entonces salimos victoriosos, resucitamos, somos como el Señor, porque para el Señor le fue muy difícil la obediencia, para ti también. La obediencia del Señor lo llevó a la muerte, a ti también, pero estuvo dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuántos están dispuestos a cumplir la voluntad del Padre? La palabra dice que debemos imitarlo.
E imitarlo requiere sacrificios, por la que muchas veces no le pedimos al Señor, hágase tu voluntad. Cuando hay algo que nos gusta demasiado, preferimos obviar de decirle al Señor, hágase tu voluntad, porque sabemos que me va a decir, esto no, cabezón, esto no. Si estamos con una osadía, una valentía grande como para decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, agárrate, Catalina. El Señor va a hacer su voluntad en tu vida y va a ser para tu bien, pero a ti, carnal, no te va a gustar. Porque la carne te lleva al pecado y el pecado te lleva a la muerte. Y Dios es Dios de vida, no de muertos. Por lo tanto, si hay pecado voluntario en tu vida y dices que Dios es tu Dios, te digo, el pecado te lleva a la muerte. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vida. Cuando decido obedecerle, aunque caiga y tenga ciertos momentos de debilidad, me arrepiento y digo, Señor, acá estoy de nuevo. Como el hijo pródigo, con olor a chancho, te va a abrazar igual. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Si quieres tener una vida como el Señor manda, si quieres realmente hacer su voluntad, si no quieres tener una vida religiosa, Dios no quiere los religiosos lo mataron, por así decirlo, ¿no? Él decidió morir. Queridos, ponete en pie. Vamos a estar orando, buscando su presencia. Vamos a declarar que nuestro Dios es hermoso y que la voluntad de Él se haga en mi vida. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.